Buenas noches, Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Oye, un placer estar contigo hablando sobre sexualidad en esta charla de la térmica por Facebook Live. Les recuerdo que pueden entrar a hacer sus preguntas a través de Facebook. Yo se las traspasaré a Luna Miguel. Luna Miguel, que es poeta, que es periodista, que es traductora, que es muy joven, pero ha hecho ya un montón de cosas. Ha escrito, no sé si 11 libros y poesía, novela, ensayo. Y además ahora estás haciendo algo de teatro. Así es, estoy a puntísimo de estrenar un monólogo aquí en Madrid. Por eso me tenéis pasando frío y con el gorrito en esta charla, que queda un poco raro hablar de sexo con un gorro, pero bueno, es lo que hay. Bueno, para alguien puede ser sexy. Claro, 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 no lo descartemos. ¿Y de qué va el monólogo? Pues mira, se llama Ternura y Derrota y bueno, es una especie de, no es exactamente un monólogo, es un recital, un recital dramatizado que he preparado tras la lectura de Numancia de Miguel Cervantes y bueno, es una lectura muy, 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 muy libre, donde reflexiono precisamente sobre el cerco, sobre la derrota y sobre el placer a veces de sentirse cercada y derrotada, ¿no? Al final es una especie de obra sobre el BDSM, o sea que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy, a través de la lectura de Cervantes, o sea que, bueno, polémico puede ser. ¿Y tú eres la que interpretas también? Sí, 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 yo dirijo, interpreto y escribo la obra, o sea que Wow. una especie de Marc Jacobs por Marc Jacobs, ¿no? El meme, pues esa soy yo. Pues felicidades. Muchas gracias. Realmente eres una transgresora en todos los sentidos. Y hablando de sexualidad, que es el tema que nos interesa hoy, pues yo lo que conozco de ti más en profundidad es tu ensayo Caliente, Ujú. en el que hablas sin tapujos de la sexualidad femenina, del placer femenino sobre todo, de lo que nos han robado en la historia de la mujer, porque ha sido visto siempre el placer como algo oscuro y algo que no teníamos derecho a experimentar, ¿no? ¿Cuál Sí, es tu punto exacto. de vista? Sí, yo creo que sobre todo ya no solo el placer, sino empezando por por los propios inicios, ¿no? Una descubre la sexualidad con una misma, ¿no? Todos descubrimos primero la sexualidad con nosotros mismos. Entonces ese autoplacer, yo creo que tanto en el caso de las mujeres como incluso creo que hasta en el de los hombres, ¿no? Siempre ha estado mal visto, entre otras cosas porque yo creo que todo aquello que se hace a escondidas o que se hace en soledad o que se hace en solitario o que se hace cuando los demás no nos están viendo eh, siempre despierta sospechas, ¿no? ¿Qué será? ¿Cómo puede ser que haya gente disfrutando de sí misma? ¿Cómo puede ser que haya gente disfrutando consigo misma? Queremos meternos, ¿no? En vuestras camas, queremos meternos en vuestra mente. Y yo creo que en parte por eso, porque el placer es algo que se disfruta siempre en una cierta clandestinidad, eh, y lejos de la mirada de los demás, ¿no? Sino que se hace solos o en pareja o en pequeños grupos, pues por eso yo creo que despierta tanto odio, ¿no? Porque creo que no nos gusta o a mucha gente no le gusta saber que otros en su soledad son libres y hacen lo que quieren y hacen lo que desean. Has dicho odio. Sí, 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 he dicho odio porque creo que realmente somos una sociedad a la que le espanta mucho la felicidad de los otros. Eh, Ver felices a los demás muchas veces pues nos genera envidia, nos genera celos, nos genera, como digo, odio, ¿no? Y eso es algo que vemos constantemente, ¿no? No deseamos nos cuesta asumir que los otros pueden ser más felices que nosotros o que pueden tener más placer que nosotros. Hoy es 25N, Día contra las Violencias Machistas. De hecho, aquí yo estoy cerca de la Plaza de Lavapiés y estoy escuchando los gritos de las mujeres en la manifestación ahora mismo. Lo mismo alguno se cuela en algún momento. Eh, y, y hay una cita que me gusta mucho de Luciana Pecker, una periodista argentina que además cito en Caliente, ¿no? Que dice algo así como que la revolución para acabar con la violencia, la revolución debe ser desde el placer y desde el deseo también, ¿no?
porque precisamente acabar con las violencias machistas no es algo puritano, sino que es algo que hacemos precisamente para luchar por nuestro deseo, por ser quienes queremos ser y para que y para que se deje de odiar nuestra felicidad, nuestro placer, nuestra libertad. Ujú. Creo, Luna, que tanto tú como yo nos unimos a estas manifestaciones del 25N, a esa reivindicación del placer femenino y contra la violencia masculina sobre la mujer, desde luego. Y has hablado de masturbación y has hablado de puritanismo, ¿no? Porque la masturbación se ha visto siempre como algo también sucio, pero no solamente la masturbación de la mujer, también la masturbación del hombre. Parece que esto Sí. está cambiando. Sí, es que solo hay que ver las representaciones que hay de la masturbación en el cine o en las series, ¿no? Durante la promoción de Caliente, que duró unos cuantos meses, que fue cuando nos conocimos tú y yo, pensaba mucho en películas tipo American Pie y demás, ¿no? Que al menos Sí. en mi quinta crecimos, ¿no? Con este tipo de documentos audiovisuales donde la figura del pajero era graciosa, pero también era ridícula, ¿no? Como yo creo que esto, o sea, directamente la masturbación de las mujeres no existía, o la masturbación de los cuerpos de mujeres cisgénero no existían, pero la del pajero existía y además daba risa, ¿no? Entonces yo entiendo que si a mí como adolescente, viendo este tipo de películas, primero mi masturbación desaparecía y luego la masturbación de los hombres me aparecía como una cosa de la que me tenía que reír, era como o sea, incluso el que puede hacerlo lo está haciendo mal. Esa era un poco la idea, ¿no? Sí, sí, Me parecía que se se le transmitía. ridiculiza. Exacto, ¿no? Es como el jiji jojo, es como el ridículo, los pajeros dais asco, el que se toca es que está cediendo a unos impulsos terroríficos, ¿no? Y entonces, claro, era horrible aquello, ¿no? Y luego, por otro lado, pues eso, ¿no? La masturbación femenina ni siquiera estaba representada. Entonces, era algo así como o no existe o es lamentable o es repugnante, ¿no? Entonces, una misma, ¿qué va a hacer al final sino sentirse repugnante si al final acaba cediendo, ¿no? Esos impulsos tan sanos y tan inofensivos como es acariciarse o darse placer a una misma. De todas formas, yendo más allá, hay otras formas de meternos en un bote pequeñito, aparte de este, que es cuando nos dicen qué es lo que es bonito, lo que es feo, Claro. cuando eres guapa, cuando no lo eres, si te tienes que depilar o no te tienes que depilar, por ejemplo. Esas imposiciones o autoimposiciones también coartan la potencialidad de nuestro placer. Sí, no, totalmente, ¿no? Si una se siente fea, ¿no? ¿Cómo va a ser capaz de sentir placer o incluso de interactuar con otras personas, ¿no? Y de pensar incluso que otras personas pueden sentir placer con una, ¿no? Se nos enseña muy poca, cuando nos dan clases de salud sexual y demás, ¿no? Se nos enseña muy pocas veces también a apreciarnos a nosotros mismos y a confiar en nosotros mismos y a confiar en nuestros cuerpos, sean de la manera que sean. Nosotras, al fin y al cabo, aquí donde nos vemos, somos muy normativas, ¿no? Es decir, al fin y al cabo también nosotras partimos, ¿no? de una base muy distinta a la de otras personas que a lo mejor ni siquiera pueden verse cercanas a lo que se supone que es la norma, ¿no? Y a lo que se supone que es la belleza establecida, ¿no? Pero sí, toda esa desconfianza, que es algo es muy psicológica también, toda esa desconfianza acaba proyectándose, ¿no? en nuestro placer sí o sí. Pero incluso para nosotras, y Sí, sí, sobre sí, todo no, para mí que totalmente, soy mucho mayor que tú, claro, cosas como la depilación, sí. algo
que parece que tiene que ser normal que las Claro. mujeres nos depilemos. ¿Por qué? Es una Sí, imposición de una mirada masculina sobre un cuerpo infantilizado, desde exacto. mi punto de vista. Claro, es que el tema de la edad también es muy importante, ¿no? Parece que ahora que hablábamos de la representación de la masturbación masculina más o menos en los años 90, principios de los 2000, imagínate ya cuando ahora empiezan a salir cosas, ¿no? Y anuncios del Satisfyer, de no sé cuántos, y parece que la masturbación de las tías es mucho más visible en las series, en los anuncios, en cine y demás, y literatura. Siempre yo siempre veo las mujeres que se masturban en la televisión son mujeres de entre 15 y 25 años. Después, el placer del resto de personas está absolutamente borrado o nuevamente es risible. Vemos programas de estos de citas, ¿no? First dates y demás, y cada vez que aparece una mujer mayor de 40 años o incluso de 30 y pico años, ya la estamos viendo como una señora que, bueno, que algo le debe faltar para que necesite una cita, ¿no? Lo mismo con las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de ligue, siempre se habla, ¿no? De ese mundo de las cuarentonas. Es como, bueno, ¿y el mundo de los cuarentones qué? O sea, quiero decir, que por qué tenemos como que ridiculizar siempre a personas por la edad que tengan, ¿no? ¿Por qué tenemos que asociar el placer y la sexualidad y la vida sexual de una a esa edad? Yo siempre digo y es algo de lo que me he ido dando cuenta en los últimos años, yo ahora tengo 31, y me he dado cuenta de que siempre hablamos del despertar sexual, es decir, nos centramos como en la preadolescencia o en la adolescencia, ¿no? En ese despertar sexual, pero nunca hablamos de los sucesivos despertares sexuales que hay después, en las otras etapas de la vida y en las otras edades, ¿no? Yo estoy convencida de que a mis 29, 30 años empecé a descubrir cosas y a hacer cosas que pensaba que no podía hacer y de repente se ha convertido como no sé si en mi segundo, tercero, cuarto despertar sexual, pero también asociamos como ese despertar a una edad muy temprana y nos lo restringimos en el resto de las edades, ¿no? Cuando pasan cosas, incluso, pues, yo qué sé, el embarazo, ¿no? Yo durante el embarazo mi sexualidad era un torrente rarísimo, muy distinto al que es ahora y muy distinto al que era antes, y la crianza, los primeros años, o sea, los primeros meses, la lactancia, etcétera, todo eso también es parte de mi sexualidad y eso tampoco está mostrado, ¿no? Entonces sí, cada vez que hablamos de sexo ponemos cuerpos hermosos, cuerpos muy normativos, cuerpos blancos la mayoría de las veces, cuerpos depilados y cuerpos excesivamente jóvenes, y eso pues de alguna manera obviamente se nos acaba metiendo aquí y nos acaba haciendo proyectar muchas cosas. Está claro que la sexualidad abarca desde el nacimiento toda la etapa de la persona hasta la muerte incluso. Pienso que la sexualidad o el sexo y la vida están ligados indisolublemente y esa visión tan restrictiva de la sexualidad a una etapa concreta y a un tipo de cuerpo es una mirada violenta de la sexualidad, y una mirada que para mí, desde mi punto de vista, se ejerce desde un patriarcado, porque ¿qué es lo que hipotéticamente le gusta al hombre hipotético? Pues le gusta a la mujer joven y le gusta un tipo de cuerpo. Es como que el deseo masculino ha forzado esa mirada restrictiva sobre la sexualidad humana. Sí, además, eso también acaba restringiendo a los mismos hombres, ¿no? Quiero decir, el hecho de que cuántas veces se habrán burlado o se habrán burlado de sí mismos o habrán dudado de sí mismos cuando les gusta una persona que no entra dentro de esa norma, ¿no? Es decir, hay como unos códigos que incluso cuando la persona que pertenece al grupo más privilegiado de este planeta, que incluso cuando esa persona se da cuenta de que a lo mejor esos códigos no le funcionan, eso también es una restricción para él y eso también es el peso del patriarcado sobre él, ¿no? Y sobre ellos. Entonces es muy frustrante, ¿no? Porque al final
¿Cómo se cambia todo esto, ¿no? ¿Cómo se modulan estas dinámicas? ¿Cómo se reducen estos dolores, estas imposiciones? Yo creo que un poco desde la honestidad también y desde la transgresión y también desde las ganas de probar otras cosas, ¿no? Y también mirar a los otros sin reírnos de ellos, sin burlarnos de ellos, mirar la sexualidad de los demás. El sexo en general es algo que nos produce esa risita floja, ¿no? Esa cosa de si alguien habla de sexo parece que uno tiene que reírse, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto le quitemos esa cosa vergonzosa, esa cosa que nos hace sacar la risilla floja y que nos hace burlarnos de la sexualidad de los demás, lo mismo también podremos aprender mucho sobre nuestra propia sexualidad. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque además es que la sexualidad está llena de prejuicios en todos los sentidos. Antes hablabas de la invisibilidad de la sexualidad en los mayores, ¿no? Eso no deja de ser un edatismo, una discriminación por edad. Yo creo que cada vez más estamos más capacitadas para transgredir todo eso y reivindicarlo. En tu libro, en tu ensayo caliente, hablabas de una experiencia tuya amorosa, de un corazón roto, en definitiva, y cómo eras capaz de superar esa experiencia, por ejemplo, con la masturbación, o sea, dándote placer a ti misma para satisfacerte, ¿no? Esto es muy interesante. Hemos hablado antes de la masturbación, pero me gusta ese punto de vista de que la sexualidad bien empleada ayuda a superar, a ser más feliz, a pasar a otra etapa. Sí, a ver, yo no soy sexóloga y no sabría cómo definir perfectamente todas estas cosas, pero sí que es verdad que para mí era un punto de partida también narrativo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo yo soy escritora y tengo que contar una historia, ¿no? Y incluso como periodista, ¿no? Porque yo creo que Caliente es eso, es un ensayo novelado o una novela ensayada, nunca sé cómo definirlo. A mí esta historia, ¿no? De mezclar la investigación sobre la masturbación en la literatura, sobre todo la literatura escrita por mujeres, ¿no? A lo largo de los siglos, y la historia propia me ensamblaba muy bien y me ayudaba también a darme cuenta de eso, ¿no? de que los placeres solitarios, ya fuera la lectura, la masturbación, etcétera, eran fundamentales para aprender a estar solo. Y aprender a estar solo, aprender a estar sola, era fundamental para aprender a curar esas cicatrices, ¿no? que quedan en un corazón que ha sido... ha sido quebrado y que es un corazón quebrado al fin y al cabo, sino una metáfora o una imagen que lo que hace es representar una decepción, una ruptura, un momento de tránsito entre un estado y otro, ¿no? Amoroso. Un corazón roto no es más que una metáfora, incluso a veces pienso que hasta fea, ¿no? Es como, no tiene ningún sentido, ¿no? Esa metáfora, Bueno, por mucho que... sí, Por quizá ha mucho que quedado se un haya... poco exagerada, es exagerada Sí, sí, o ya digamos que desde tu nuevo punto de vista yo creo que ya ha quedado anticuada, ¿no? Porque sí, sí. romper el corazón, nadie te puede romper el corazón. Exacto. Sí, como dice Bad Bunny, yo ya lo tenía roto, ¿no? Ya venía roto de casa, el corazón, ¿no? Bueno, el caso es que para mí el poder hablar de los placeres solitarios, y entiéndase eso como se quiera entender, ya sean sexuales o ya sean intelectuales, me parece que era una manera también de hablar de eso, ¿no? De las distintas etapas que uno puede experimentar cuando hasta llegar a darse cuenta de que a lo mejor no hay corazones rotos, ¿no? De que a lo mejor simplemente son cambios y que hemos incluso romantizado las rupturas. No solo se romantizan las relaciones, el matrimonio, la familia, la amistad, incluso muchas veces, sino que se romantiza y se exagera hasta el momento de la ruptura, ¿no? Como si una ruptura fuera un antes y un después en la vida de las personas, ¿no?
pudiese formar parte de un crecimiento también, ¿no? Y de una transformación de una misma, incluso de la propia relación que se rompe, ¿no? Hay relaciones que se rompen y siguen, pero siguen manteniéndose por otras vías, ¿no? Y siguen manteniéndose por otras cuestiones. Nos preocupa mucho esos corazones rotos, pero nos preocupa menos entender por qué dos personas han dejado de ser amigas o por qué. Entonces, yo creo que sí, que me interesaba que el tema de la masturbación estuviese asociado a ese corazón roto en parte por eso, ¿no? Porque parece que la vida cambia en un instante, pero la vida no cambia en un instante. Lo que nos lleva, a lo que nos lleva este tipo de experiencias es a reflexionar, a tener el tiempo y la manera, ¿no?, de reflexionar más sobre cómo queremos vivir estas historias, ¿no? Y al fin y al cabo lo que yo quiero es seguir sintiendo placer, seguir sintiendo alegría y no desmoronarme por un contratiempo. Me gusta mucho tu punto de vista y creo que forma parte del empoderamiento femenino actual nuestro, en el sentido de que no podemos depender de no podemos desmoronarnos porque alguien nos ha dejado o porque se ha acabado una historia, porque al fin y al cabo, como tú dices, pues es una relación que se transforma en otra cosa y es un motivo, un momento para aprender una misma y reivindicarnos individualmente. O sea, poder estar bien sin nadie al lado, si no se presenta esa persona en ese momento, no pasa nada, ¿no? Pero hay otra cosa que a veces nos impide llegar a esa alegría placentera, que es la vergüenza, que nos impregna muy a menudo una especie de vergüenza cuando hablamos de sexualidad todavía, ¿no? Sí. Háblame de la vergüenza. Sí, yo es que siempre he sido muy tímida, entonces siempre he tenido la vergüenza muy asociada a todo en mi vida. Yo creo que en parte un poco por lo que decíamos antes, porque parece que todo lo que hacemos en privado tenga que quedarse en privado y no pueda ser expresado, pero al mismo tiempo el hecho de ser escritora me ha llevado también a darme cuenta de que muchas veces lo privado es una fuente de temas y de temas de conversación, de reflexión y de investigación inagotables, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería con Caliente también era poder narrar todas esas cosas que de otra manera me hubiese dado vergüenza contar, ¿no? Y de esto han reflexionado muchas escritoras, ¿no? Yo cito a Chris Kraus en un momento, ¿no?, en el que ella dice esto de que casi le han obligado a sentir vergüenza por contar sus vergüenzas, ¿no? Una se atreve, ¿no? Una se atreve a contar algo inédito, algo que antes no ha visto nadie, y entonces de repente eso parece que tiene que darte vergüenza, ¿no? Narrar lo inédito, cuando la literatura también busca constantemente contar nuevas historias o recontarlas pero de otra manera, ¿no?, las viejas historias. Entonces es curioso cómo la mirada masculina sobre la literatura, cómo la mirada del crítico, del escritor macho, del académico macho, nos ha hecho desprestigiar a personas, a escritoras, mujeres normalmente, que han sacado, que han puesto temas nuevos sobre la mesa, cuando eso es un logro artístico, sacar un tema que ha estado oculto, ¿no? Sin embargo, si un hombre habla de algo que ha estado oculto, es como, oh Dios mío, que se ha inventado una nueva corriente, ¿no?, esta persona, ¿no? Entonces, el hecho de que nos hagan sentir vergüenza por contar cosas que parecían vergonzosas, que en realidad son temas nuevos y visiones nuevas y frescas y diferentes de la vida y de la historia, ¿no?, del ser humano, pues de repente te das cuenta de que, joder, de que estás súper jodida, ¿no? Porque no solo no van a reconocer lo novedoso que has hecho, sino que encima te van a hacer sentir triple vergüenza por ello, ¿no? Por suerte yo creo que eso va cambiando y el hecho de hacer genealogías, de citarnos las unas a las otras, de leernos y de reivindicarnos, incluso en espacios como este, hace que todas esas cosas sean más visibles y que nos cambie un poco el chip, ¿no?, a la hora de leer y de criticar el trabajo de los demás. Por suerte tenemos
eso que se llama sororidad, ¿no? Esa unión entre las mujeres en la que podemos reivindicarnos a nosotras mismas en conjunto. Eso es algo muy satisfactorio y muy bueno que tenemos que aprovechar siempre, el estar unidas para reivindicar lo que nos merecemos. Hablábamos del placer y de la alegría que puede traernos el placer, pero me imagino que hay unos límites, o sí, hay unos límites, ¿no? Que son los límites, supongo, del consentimiento del otro y de las consecuencias a veces de nuestro deseo sobre el otro. Sí, tú has dicho la palabra sororidad, otra que rima y que a mí me preocupa en todo este tema del consentimiento es la generosidad también. Ser generosos, ser consecuentes, escuchar los deseos de la otra persona y que la otra persona, por supuesto, sea generosa y consecuente y escuche nuestros deseos. Yo creo que llegar a los límites nos ayuda a definir cuáles son los límites, pero también llegar a los límites tenemos que ser como muy, eso, ¿no? Muy generosos y muy consecuentes para saber cuándo la otra persona no está a gusto con lo que estamos viviendo, experimentando. Hay un libro de Catherine Angel que se llama El buen sexo mañana y es un análisis, está en Alfa Decay publicado, y es un análisis que me gustó mucho y que me hubiese gustado mucho leer antes de escribir Caliente, solo que creo que salió publicado bastante tiempo después, al menos la versión, la traducción. Y es un libro que me interesa mucho por eso, ¿no? Porque no solo habla del consentimiento, sino también de todos los claroscuros de ese consentimiento, ¿no? De todas las veces en las que el consentimiento también puede ser negativo, el concepto que tenemos de ese consentimiento, porque al final la responsabilidad siempre recae sobre las mujeres también, ¿no? La responsabilidad del consentimiento siempre cae muchas veces sobre la persona que está en una posición a veces más débil y eso acaba siendo injusto, ¿no? Porque eres tú la que tiene que decir expresamente no, no y no, sin haber tenido la posibilidad de tener enfrente a alguien con la suficiente generosidad como para ver que a lo mejor con un primer no bastaba o con una con un primer gesto bastaba, ¿no? Que no hacía falta llegar a expresar el consentimiento, el sí o el no, porque no sabemos leer el cuerpo de los demás, no les han enseñado muchas veces a leer nuestras ganas, nuestra predisposición, a saber si estamos diciendo sí porque estamos sintiéndonos forzadas o a saber si estamos diciendo no porque estamos jugando, que también puede ocurrir. Entonces el consentimiento es muy complicado y me interesa mucho este libro porque explora todos esos matices y creo que ahora que se habla de esta ley, ¿no? Del solo sí, es muy interesante también leer este tipo de opiniones. Yo me fío mucho también de una filósofa que trabaja en la Universidad de Barcelona, Alicia Valdés, que tenemos la suerte además de que es una gran amiga, y con ella hablamos mucho de este tema y en Caliente de lo que hablo yo es precisamente de estos claroscuros. Hablo de una situación en la que con un hombre mayor al que yo le consiento, con el que yo consiento tener una relación de adolescente, años después me doy cuenta de que ese consentimiento era papel mojado porque yo no conocía lo que era aquello que estábamos haciendo. Y entonces sin conocimiento, sin conocer los límites, sin conocer el placer, sin conocer tu propio cuerpo, sin tener herramientas, ¿cómo vamos a consentir? ¿Cómo podemos ser una sociedad en la que se esté hablando del consentimiento constantemente si no hay una formación previa, si no hay una educación sexual digna para niños y para adolescentes? ¿Por qué no existe esa formación tan necesaria? Pues porque seguimos siendo, porque lo he visto en compañeros, lo he visto en el propio colegio de mi hijo. Tampoco queremos, o sea, nos da miedo que nuestros hijos reciban educación sexual digna, porque hablar de sexo a los niños de repente es como una locura, ¿no? Y parece que está prohibidísimo. Y es como, pero si no les enseñamos desde el principio si no conocen, ¿cómo van a consentir?
Les decimos desde muy pronto, no te vayas, no te juntes con esos, y a ellos está mal violar a chicas, pero es que tampoco les hemos enseñado cuáles son todos los pasos previos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo me enciendo mucho con este tema del consentimiento porque me parece que es muy difícil hablar de consentimiento en una sociedad en la que no hay conocimiento. Sí, tienes toda la razón. Es un tema muy delicado, es un tema muy complejo realmente. Luego ocurre lo que hemos visto recientemente como esta sentencia de un juez que ha dejado absuelto a unos violadores, a una manada de violadores que tenían 19 y 20 años, porque la chica tenía 13 y considera que estaba en la misma altura evolutiva Ya. que sus violadores, ¿no? Bueno, no, o sea, yo ahí no me quiero meter porque al final nos llevan a la cárcel a nosotras hoy por decir lo que pensamos de algunos jueces en este estado. Pero sí, ¿no? Es que todo empieza por ahí, ¿no? Todo empieza, todo el terror. Creo que todas las historias de terror sexual empiezan cuando a los niños les privamos de tener una educación en ese sentido, ¿no? Les enseñamos a reciclar, cosa que nosotros no hacemos. Les enseñamos a cuidar a los animales, cosa que tampoco hacemos. Les enseñamos a escribir y a leer, cosa que tampoco hacemos los adultos muchas veces. Les enseñamos a tantas cosas que no hacemos, y precisamente una de las cosas que sí hacemos no les enseñamos cómo se hace. Es curioso, ¿no? Que el sexo sea un tabú tan grande para la gente joven, cuando está tan presente y es tan complejo y es tan definitivo en nuestras vidas. Ujú. Nos da vergüenza enseñarles a los niños lo que Exacto. es el sexo. Otra vez la vergüenza. Mm. Y realmente sí, falta mucha formación en este sentido, mucho autoconocimiento de los adultos Ujú. y poder educar en las escuelas, aunque siempre se les carga a las escuelas con mucho trabajo, pero es Claro. que creo que esto es básico, es como es la esencia de la persona, poder tener una sexualidad bien gestionada. Mm. Sí, además es que fíjate, o sea, yo no sé, ahora no lo sé porque hace ya muchos años que no voy al colegio ni al instituto, pero, ay, por Dios, pero yo me acuerdo de mis clases cuando venían a enseñarnos cosas al colegio, bueno, sobre todo al instituto, hacíamos dos cosas. Una, aprender a abrir tampones, y dos, aprender a poner condones en una especie de pene de plástico horroroso, ¿no? Esa era la educación sexual, al menos en principios de los 2000, yo qué sé, un 2003, que es cuando yo tenía 12 años. Eso era lo que se hacía en nuestro instituto público, además un instituto público de un barrio bien de Almería, es decir, un lugar más o menos tranquilo y privilegiado donde eh, nos enseñaban eso, que a nosotras nos venía el dolor y que nosotras teníamos que poner el plastiquito en la polla, ¿no? Era como, ustedes no tienen que hacer nada, chavales, todo les está pasando a ellas, son ellas las que están cambiando, son ellas las que tienen la responsabilidad de que vosotros os pongáis el condón, son ellas las que tienen el dolor. A ellos no les enseñaban a abrir unas compresas. Y luego, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que nosotras, ¿no?, tengamos la responsabilidad de poner el plástico en la polla y ellos no tengan ni siquiera la responsabilidad de, o no sé, sí, la responsabilidad de saber lo que es una compresa y para qué sirve, ¿no? Y en qué contexto debe usarse, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿no? Cómo se nos ha enseñado, al menos a mi generación. Ya digo que no sé cómo será ahora, mi hijo es muy pequeñito todavía, aunque bueno, sería interesante, ¿no? Porque él ya empieza a preguntar, ¿no? Ya empieza a preguntar que por qué no tengo pito, empieza a preguntar que si ve que estoy sangrando, que qué es eso, ¿no? ¿Qué es esa sangre? ¿De dónde viene? Si estoy enferma, ¿qué está pasando? Empieza a preguntar también por qué hace si le gusta a una niña o qué hace si le gusta a un niño,
o cuando le he llevado a alguna manifestación, ¿no? En la manifestación aquella que hubo por Samuel, que es el chico homosexual que mataron a principio del verano, si no me equivoco, fuimos a esa manifestación, entonces él preguntaba, ¿no? que por qué habían matado a un chico, por qué le gustaban otros chicos, ¿no? Entonces de repente todas estas cosas, joder, son cosas que ya están en su cabeza, que ya quiere preguntar por ellas. Eh, y, y yo no tengo, yo a lo mejor porque he sido curiosa en ese sentido, pero no sabría a dónde redirigir tampoco muchas de esas preguntas, ¿no? Me gustaría tener más información y me gustaría también, incluso yo que voy recurrentemente a las librerías y a las bibliotecas, me gustaría tener también más información sobre qué tipo de libros y qué tipo de vídeos, qué tipo de películas podría ponerle yo a mi hijo, documentales, donde él pueda ver bien respondidas sus preguntas, ¿no? Porque, ¿qué le dices cuando él te comenta que le gusta un niño o le gusta una niña? Bueno, qué bien, que adelante, no sé, que sí, claro, es que depende, ¿no? Un día, básicamente un día me vino y me dijo que se había casado con una chica. Y yo le dije, bueno, mira, pues felicidades, ¿no? Y digo, ¿y os tratáis bien? Tal, sí, sí, es mi amiga, ya está, pues ya está. Realmente para él casarse es casarse con una amiga, eso a mí también me encantaría, casarme con mis amigas, ¿no? Realmente son las personas con las que más hablo y con las que más intimo y con las que más tiempo paso. Entonces, eso de poder demostrar el amor con un buen amigo, eso también es muy, muy positivo, ¿no? Pero sí, no, siempre es como, ¿cómo explico yo esto? ¿No? ¿Cómo explico yo esto? Y entonces una tiende a pensar en cómo no te han explicado tantas cosas y en cómo tengo la suerte y la gran fortuna de considerarme autodidacta en muchas cosas y de tener curiosidad y de tener un impulso curioso para querer explicar y para querer contar, ¿no? Y, y en eso me baso, ¿no? Si hay algo en lo que dudo, pues intento leer al respecto, charlar sobre ello con la gente cercana y escribir sobre ello, ¿no? Para mí escribir caliente, por ejemplo, fue uno de los motores también que me ayudó a entender muchos de los temas complicados que creo que se trabajan ahí. Ujú. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en Facebook Live, yo se las transmitiré a Luna. Y Luna, acabas de mencionar otra vez la escritura. Realmente la escritura, en tu caso, es una forma de mostrarse ante el mundo, es una forma de desnudarse y de mostrarse vulnerable. Y de hecho, en la vulnerabilidad hay un aspecto muy profundo que nos une a todos, ¿no? Y de hecho, en alguna parte creo que dices que solo se puede amar verdaderamente desde la vulnerabilidad. Sí, yo creo que además es una palabra, voy a buscar porque lo tengo por aquí cerca seguramente, un artículo muy interesante que salió recientemente sobre la reivindicación de la vulnerabilidad. Sí, en el Salto Diario apareció un artículo bueno, se está cargando, La potencia política de la vulnerabilidad de Silvia L. Gil, sobre cómo en los últimos tiempos se ha intensificado el uso, ¿no? de esta palabra, el uso político de esta palabra, de la misma manera que se empezó a hablar de los cuidados y de otras cosas que siempre se han asociado, ¿no? a lo femenino y a la responsabilidad de lo femenino, ¿no? Cuando en realidad son conceptos que deben ampliarse mucho más, ¿no? Y que deberían usarse no solo para restringirlos, ¿no? a lo femenino, sino para cuestionar todos los espacios, ¿no? de nuestra vida. Palabras eso como cuidados, como vulnerabilidad, como conciliación, eran cosas que parecía que estaban asociadas solo a nosotras y que de repente tienen peso, ¿no? Incluso en las instituciones, ¿no? Entonces sí, yo creo que eh, la vulnerabilidad es importante, ¿no? Porque nos ayuda, como he dicho antes, a saber qué necesitamos también y a saber qué nos puede dar el otro. Y cuando entendemos las vulnerabilidades del otro, también sabemos qué le podemos dar a ese otro, ¿no? Entonces, yo creo que compartir vulnerabilidad, lo he dicho tantas veces que ya, o sea, mi boca ya no lo puede decir más hoy. No me vuelvas a preguntar
esa palabra porque ya se me ha acabado el cupo de veces que puedo decirla, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que compartirla es hermoso y me he dado cuenta con mis relaciones, tanto sentimentales como amistosas, como sexoafectivas, me he dado cuenta de que es una de las cosas más, bueno, una de las piedras más importantes, ¿no? de la construcción, ¿no? de todas esas relaciones. Ujú. Bueno, pues desde la debilidad de cada uno, por así decirlo, porque en realidad todos tenemos una debilidad intrínseca que escondemos con nuestras máscaras, pero solo desde esa debilidad podemos amar verdaderamente, ¿no? Quitándonos las máscaras con las que vamos por la vida y nos identificamos, ¿no? Y supongo que una de estas máscaras debe ser la máscara de la heterosexualidad, ¿no? Que es la que ha venido rigiendo todas nuestras relaciones desde tiempos inmemoriales. Esa ya está cayendo porque hay otras formas de relacionarnos fuera de la heterosexualidad. Sí, bueno, yo creo que todo esto se lo debemos, le debemos tanto al colectivo, que bueno, y es que llamarlo colectivo es como empequeñecerlo, ¿no? Pero le debemos tanto a las corrientes LGTB, porque durante tantos años y siglos han estado luchando por visibilizar otras maneras de relacionarse, otras maneras de asumir nuestras sexualidades, que si no llega a ser por todas estas corrientes, pues estaríamos muy atrás todavía, ¿no? Sobre la heterosexualidad impuesta, hay un libro que se llama El pensamiento heterosexual de Monique Wittig, que es un ensayo sensacional sobre estas cuestiones, ¿no? Ella fue una filósofa francesa, lesbiana, que además cuestionaba también hasta las ideas, ¿no? de Simone de Beauvoir en algunos de sus momentos. Y luego sobre este libro, sobre esta idea del pensamiento heterosexual, es sobre la base que Brigitte Vasallo construyó su pensamiento monógamo, terror Terror, poliamoroso, ¿no? terror poliamoroso, sí. Claro, ¿no? Por un lado tenemos, ¿no? ese cuestionamiento al pensamiento heterosexual en Monique Wittig, y muchos años después tenemos el cuestionamiento al pensamiento monógamo de Brigitte Vasallo, y yo creo que antes hablábamos de hacer guías y brújulas de lectura. Estas dos lecturas pueden ayudar mucho, ¿no? a quien quiera profundizar, ¿no? sobre estas cuestiones y sobre lo que, bueno, sobre esas críticas tan bien hechas y tan bien trabajadas, ¿no? a esos dos sistemas que han conformado nuestra vida sentimental desde los inicios. Sí, que han predominado. Y ahora vemos que realmente sí, predominaban sin que estuvieran asentados en lo que es verdadero, porque lo que es verdadero es múltiple y plural. Y como tú dices en tu ensayo, en el que te basas en muchas escritoras, también pues se puede amar de una forma plural. Sí, a mí esto es un concepto bueno, que trabajó también mucho mi expareja, ¿no? En La nueva masculinidad de siempre, ¿no? El tema del amor plural. Yo no sé cómo, luego tengo otras amigas, ¿no? Como Marna Miller, que ella habla de las no monogamias. Luego está Gabriela Wiener, ¿no? Que habla directamente del poliamor. Yo todavía no sé cómo definir o cuál es el concepto que más me interesa, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, siempre digo que la propia palabra amor ya habla de todas esas otras formas de amar, ¿no? Es decir, amor es la palabra que lo incluye todo, ¿no? Entonces, a veces incluso se me hace confuso y pesado tener que ponerle apellidos, ¿no? Que si plural, que si poli, que si tener que hablar de tantas cosas y ponerle tantos
accesorios a una palabra que ya por sí sola ya debería representar lo que sentimos, lo que sintamos y lo que queramos cada uno de nosotros, a veces es jodido, ¿no? Entonces sí, yo quise escribir sobre este tema en Caliente, aunque no es el tema principal, porque es gracias a estos libros sobre el poliamor y a estas pensadoras que han rondado, ¿no?, todo el tema del poliamor, que yo me di cuenta, ¿no?, de que tal vez todas las ideas que yo tenía sobre lo que significa estar en pareja, sobre lo que significa ser una familia, sobre lo que significa tener un grupo de amigos, incluso sobre lo que significa acostarse con otras personas, estaba construido sobre unos cimientos un poco confusos, ¿no? Y un poco, no ya pasados, sino en todo caso que no se ajustaban a la realidad que estaba viviendo. Y por suerte, pues eso, ¿no? Había mucha bibliografía a la que yo podía acceder, ¿no? Quien llegara a esto lo cuenta siempre a Marna Miller en sus vídeos, ¿no? Ella hace 10, 15 años, cuando empezó a pensar en el poliamor y a tener relaciones abiertas, etcétera, para ella era imposible acceder a bibliografía, ¿no? No existía todos los, no sé, editoriales como Con tinta me tienes o Melusina, que han publicado manuales, novelas, obras de teatro, poemarios y ensayos sobre este tema y a los que ahora podemos acceder con mucha más facilidad. Pero Luna, para vivir así el amor o la sexualidad en libertad, es necesario romper muchas barreras y realmente la mayoría no estamos preparados porque, creo yo, o sea, cuesta mucho y tú y otras mujeres como tú estáis pues rompiendo muchos moldes en este sentido, pero lo que cuesta es sentirse bien explorando estas nuevas posibilidades, porque es tanta la incidencia que tenemos de lo que nos han enseñado que explorar eso y sentirse mal es lo normal. Y a medida que vas explorando y van cayendo las barreras, puede ser que puedas vivir una vida desde este punto de vista libre, pero la mayoría de las personas lo que están buscando es vivir una vida con una pareja heterosexual, tener una familia con hijos, etcétera. Esto es el patrón que todavía predomina. Salir de ese patrón es un esfuerzo que los que tienen más coraje están dispuestos a hacer y a explorar. Bueno, es que tampoco creo que sea nocivo, ¿no?, desear una familia heterosexual normativa, ¿no? No creo que allí tampoco haya un problema. O sea, el problema es que no se nos enseñe o que no tengamos herramientas para conocer todo el abanico de posibilidades que existen, ¿no? El problema es cuando estamos haciendo eso y nos damos cuenta de que no nos gusta ese modo de vida, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que no tenemos las herramientas para salir de esa vida, ¿no? De la misma manera que a lo mejor puede haber quien tenga relaciones abiertas o poliamorosas que a lo mejor de repente tampoco le funcione de esa manera, ¿no? O sea, quiero decir, es como, no sé, o sea, es como si... Es que no sabría qué otro ejemplo, qué metáfora loca poner ahora mismo, porque estoy un poco cansada de todo el día hablando en el teatro, pero cada uno, o sea, tenemos distintos momentos, no tiene por qué gustarnos todo en todo momento. Yo hay veces en las que me siento muy cómoda estando sola, hay veces en las que me siento muy cómoda estando en pareja y hay veces en las que me siento muy cómoda conociendo a gente nueva, diferente. Y hay veces en las que a lo mejor quiero volver al estadio en el que yo estaba tranquila sola, ¿no? Quiero decir que creo que uno de los grandes errores y de los grandes problemas es que creemos que todo es siempre para toda la vida. Deseamos tanto la estabilidad cuando la vida es de por sí inestable que de hecho por eso nos sorprende tanto, ¿no? que haya tantas posibilidades en el mundo, ya sea en cuanto a la sexualidad, en cuanto a lo laboral, en cuanto a... Es decir, nos han enseñado
a que tenemos que ser estables en todos estos ámbitos, cuando a lo mejor la estabilidad puede ser otra cosa, ¿no? Yo, ahora que mi vida sexual es más inestable que en cualquier otro momento de mi vida, porque antes tenía una pareja heterosexual y estaba casada y estuve 12 años con la misma persona, ahora que es más inestable mi vida sentimental o sexual, me siento más estable que nunca porque también he trabajado los vínculos de la amistad amistosos muy fuertes, he trabajado también incluso qué tipo de vínculo quiero tener con mi familia de sangre, he trabajado también qué tipo de vínculo quiero tener con la que ya no es mi pareja, entonces de repente me siento estable yo conmigo misma y la estabilidad que tengo yo conmigo misma la puedo aplicar al resto de mis relaciones. Incluso si hay cierta inestabilidad y si no hay una proyección de futuro, sino una voluntad de a ver qué pasa, ¿no? Entiendo que no todo el mundo pueda querer ese tipo de aventura, pero es que para mí ni siquiera es una aventura, ¿no? Insisto, para mí lo más estable que tengo yo en mi vida es mi trabajo. Y a partir de ahí, cada uno también establece, ¿no?, qué tipo de estabilidades quiere y qué tipo de seguridades quiere en su vida. A mí la seguridad o la estabilidad que me daba la pareja heterosexual me hizo más daño que este estado en el que me encuentro ahora, donde no me siento ahogada. Ujú. Estaba mirando si había alguna pregunta. No. Luna, lo que acabas de decir para mí resume todo el sentido de esta charla. Cuando uno está bien, cuando una se encuentra a gusto consigo misma, todo fluye de otra forma distinta. Y es cuando una puede entender lo que significa amar. Antes también lo has dicho, la palabra amor lo contiene todo. No hace falta definir tantos qué tipo de amor, o si es amistad, o si es amor de pareja, etcétera. Estamos cansadas de poner rótulos a lo que es amor, que el amor es lo que emana de nosotros de forma natural y lo que podemos dar a las personas que nos rodean de forma fluida y sin proyecciones de futuro y sin garantía de seguridad, porque tú lo has dicho también, todo es inestable, ¿no? O sea, aprendamos a vivir en la inestabilidad y aprendamos a vivir en el amor a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, yo creo que precisamente esa generosidad, esa empatía, esa sororidad, si queremos llamarla así, esos cuidados, esa vulnerabilidad, son muchas de las piezas que ayudan a que lo inestable del mundo, ¿no?, nos permita seguir viviendo, ¿no? Y yo es en lo que más pienso también, ¿no? En estar bien con la gente que me rodea y estar bien yo misma. Y así cualquier cosa que se presente, ¿no?, cualquier problema que se presente, cualquier cosa inesperada que se presente, ya sea que dos personas dejen de amarse, ya sea que dos personas quieran hacer cosas distintas, o ya sea que la vida cambie porque sí, por cuestiones laborales, por fallecimientos de personas cercanas, porque llegan nuevas vidas a nuestro mundo, ¿no? Pues que cuando todos esos cambios bruscos ocurran, por lo menos, bueno, podamos trabajarlo desde la calma y desde la entereza, ¿no? Porque en general nada es fácil, ¿no? Y yo creo que pensar y reflexionar sobre nuestros afectos nos ayuda a que todo sea un pelín más fácil. Pues gracias, Luna, por estas palabras, por tus reflexiones, por tu trabajo. Como Gracias. mujer, pues es una suerte que podamos compartir contigo todas tus reflexiones. Hasta la Muchísimas gracias, próxima. de verdad. Gracias.